Más adelante podremos hablar de la entrevista del señor Motos al señor Feijóo, que en el momento de grabar esto aún no se ha emitido, pero de la entrevista del señor Motos con el señor Pedro Sánchez no creo que el presentador y director y productor del Hormiguero saliera muy contento a juzgar de cómo le están poniendo en distintos medios. Por ejemplo, en el programa de Ana Rosa decían que el señor Motos había estado desbordado y que no había podido hacer nada frente al señor Sánchez. Yo muy vivo del Hormiguero, Pedro Sánchez. Yo eché en falta muchas preguntas al presidente del gobierno que faltaron, en fin, pues la polémica que hay ahora con el asunto del Sáhara, en fin, a ver, es que Pedro Sánchez ayer salió un torito. Sí. Salió un torito que difícil de torear. Llevaba un discurso preparado, no dejaba al entrevistador hacer sus preguntas, bueno, se comió prácticamente el tiempo. Supongo que Pablo Motos tenía muchas preguntas que no dio tiempo. Sí, pero el entrevistador es el que manda en una entrevista. Oiga, mire, las preguntas las hago yo. No mandas. Sí, bueno, es que arrolló. Arrolló. Bueno, pero a lo mejor no tenía que. Puede ser porque era un medio de la competencia, pero es que en su propio medio, por ejemplo, en Espejo Público, del mismo medio que El Hormiguero, dijeron que aquello había sido un 5-0 a favor de Sánchez y en contra del señor Motos. Gusta, pero resultado, Pedro Sánchez 5, Pablo Motos 0. Bueno, también os lo digo. Tony, yo me gusta... Y en Al Rojo Vivo, también del mismo grupo mediático, dijeron que el presidente del gobierno había dado un baño al director del Hormiguero. Y una cierta dosis, ¿por qué no?, de animadversión. Y creo que Sánchez salió airoso clarísimamente. Es decir, hay quien habla de baño en un sentido y hay quien dice que el señor Sánchez le dio un baño, porque estaba hablando a 3 millones de espectadores. Pero quien más se quedó a gusto fue don Federico Jiménez Los Santos, que aprovechó para ajustar cuentas con el señor Motos. Mentir para mí es el 11 de marzo saber que quien está detrás no es ETA y decir que poco menos están en montañas lejanas de España los autores de el mayor atentado que ha sufrido España y no puedo estar más de acuerdo con usted. Eso es mentira. Fue horrible. Dice, no puedo estar más de acuerdo con usted, no tienes ni puñetera idea, Pablo Motos, no sabes nada, eres el niñato de la SER. El mismo que decía que no iba a recoger el micrófono de oro cuando me lo dieron a mí porque qué asquito, ¿no? Esta es la derecha de vuelta y vuelta. Sí, tiene razón. Vaya por delante que el señor Jiménez Los Santos está aludiendo a que cuando le dieron a él, al señor Jiménez Los Santos, el premio Micrófono de Oro, el señor Motos no asistió a aquel acto y dijo que es una lástima porque hubiera podido compartir escenario con humoristas de prestigio como el señor Jiménez Los Santos, lo que se entendió que era como una referencia a que no le gustaba la forma de hacer radio que tenía el señor Jiménez Los Santos, y además, para que quedara claro, ese mismo año le daban el premio Cambio 16, donde ya dejó claro que no hubiera aceptado el premio si también se lo hubieran dado al señor Jiménez Los Santos. Oye, si tuvieras que compartir el premio con Federico Jiménez Los Santos, ¿hubieras venido? No. El que lleva las matemáticas se ha dado cuenta que esto pasó hace 16 años. 16 años y el señor Jiménez Los Santos se la tiene guardada. Podemos hablar de que hay rencorosos, más rencorosos, y el señor Jiménez Los Santos. Pero vamos a la entrevista de don Pedro Sánchez en El Hormiguero, porque una de las cosas que más insistió es en el tema del victimismo mediático, que no es nueva y que ya es algo hasta habitual en los presidentes de gobierno de España. Hemos visto a don Felipe González decir en un congreso del PSOE que era víctima de gusanos goebbelsianos. Y esos gusanos goebbelsianos era por los periodistas. Atención con ese gusano goebbeliano, que a veces vemos reflejado con una insistencia tremenda. Atención, porque es un intento de descomponer la confianza de los ciudadanos en la democracia. Hemos visto a don José María Aznar decir que una de las cosas que más perjudicó a su gobierno fue el Grupo Prisa, que poco menos que por culpa del Grupo Prisa era imposible gobernar España. Es el Grupo Prisa, y que me distingue con su animadversión, por no decir odio, desde hace muchos años, y en su derecho intentó impedir que llegásemos al gobierno, pero luego ya, con menos razón desde luego, intentó impedir que se gobernara. Por eso, el ver a un presidente del gobierno y a todos sus voceros en los distintos programas y medios decir que ningún presidente del gobierno había sido atacado en los medios tanto como don Pedro Sánchez, me parece difícilmente defendible con los papeles en la mano y con la hemeroteca en la mano. Me parece difícilmente defendible.
sí es defendible que ha recibido muchísimos ataques, pero no menos ataques de los que ha podido recibir el señor Pablo Iglesias, el señor Zapatero, el señor Aznar. Y una cosa que llamó poderosamente la atención es que se incluyó como uno de los grandes bulos, según decía el señor Sánchez, que él nunca había dicho que no pudiera dormir si formaba un gobierno de coalición con Podemos. Ya saben que una cosa que se ha repetido mucho es que se supone que el señor Sánchez había dicho en una entrevista allá por septiembre del año 2019 que no formaba un gobierno de coalición con el señor Pablo Iglesias y con Podemos porque entonces no podría dormir ni él ni el 95% de los españoles. Don Pedro Sánchez dice que eso es un gran bulo porque en el fondo no quería decir eso. Él quería decir que no podría dormir si 3 ministerios muy concretos acaban en manos de Podemos. ¿El sanchismo qué es? El sanchismo es una combinación de 3 cosas: de mentiras, de maldades y de manipulaciones. Hay una mentira que a mí me parece... Yo he asistido a ella durante estos últimos 4 años atónito. Se ha dicho en muchas ocasiones durante estos últimos 5 años que yo no podría dormir tranquilo si gobernaba con Podemos. Pero no es cierto, no dije eso. Sí. Pero no estaría tranquilo si estuviesen en puestos de responsabilidad. En política energética, en seguridad social y en Hacienda. Ajá. Y luego efectivamente no lo he sido. No sé qué me parece más grave de esta afirmación, si que la diga o que de nuevo aparezcan los pelotilleros mediáticos a decir sí, que tiene muchísima razón. Porque vimos al señor don Rodrigo Blázquez, en el programa ese que se llama La Sexta Clave, decir que tiene toda la razón, que es que efectivamente que han manipulado, que lo que dijo entonces, estoy dando la entrevista que concedió precisamente al Rojo Vivo el 19 de septiembre del año 2019, él quería decir que no dormiría tranquilo si Podemos tenía 3 ministerios muy concretos, pero no nada en contra de un gobierno de coalición. De coalición, esa de yo no dormiría tranquilo en un gobierno con Podemos. El problema es que no fue eso lo que dijo. Lo que dijo es que nunca podría dormir tranquilo si les diera ministerios clave de Estado. Y no se los dio. Sánchez con Alsina. No, es que Sánchez dijo que no podría dormir si pactaba con Podemos. Y no dije exactamente eso. Dije que no podría dormir si estos 3 importantes ministerios, fíjese, la política energética, hoy en plena guerra en Ucrania, la seguridad social, para reconstruir el Pacto de Toledo, o la Hacienda. Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la seguridad social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Bueno, pues efectivamente, la política energética está en manos de la vicepresidenta Teresa Rivera. La política de Hacienda está en manos de María Jesús Montero, la de la Seguridad Social en manos de José Luis Escrivá y los 4 ministerios de Estado, Exteriores, Justicia, evidentemente Defensa, están en manos de ministros propuestos por la parte socialista del Gobierno de España. Lo que dijo es que nunca podría dormir tranquilo si les diera ministerios clave de Estado. Y no se los dio. Qué curioso, porque yo creo recordar que sí dijo algo más que eso. Primero, antes de eso, había concedido otra entrevista a la señora Lomana, donde había dicho que nunca gobernaría con el populismo, que estoy casi seguro que se refería a Podemos. Elecciones, ¿pactará con Podemos para quitarle alcaldías al PP? Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. No pactará con Podemos. Con el populismo. Porque el final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Pero al margen de esa entrevista en la Antena 3, vamos a la entrevista esa de Al Rojo Vivo, porque juraría que lo que ha emitido La Sexta Clave estaba editado, porque yo creo recordar que no se está refiriendo don Pedro Sánchez a que le parecía mal que Podemos tuviera 3 ministerios concretos. Me pareció entender que ponía 3 ejemplos de ministerios, pero que quería decir que no veía viable un gobierno de coalición PSOE-Podemos, porque PSOE y Podemos tenían distintas visiones del gobierno de España, distintas visiones de lo que había ocurrido en Cataluña, distintas versiones del respeto que había que tener a la Constitución y que por lo tanto un gobierno de coalición con Podemos serían 2 gobiernos en uno. Es más, como lo tenemos guardado, podemos ver exactamente qué fue lo que dijo el señor Sánchez a este respecto. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública.
Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país. Pero fíjese, más allá de las carteras, que sin duda algunas son importantes, de un gobierno de coalición que hoy mismo, esta noche, tendría una crisis de gobierno. Porque hemos escuchado a los comunes, a la señora Colau, alcaldesa de Barcelona, perteneciente a los comunes, de la rama de Unidas Podemos en Cataluña, decir que si la sentencia es condenatoria por parte del Tribunal Supremo a los líderes del procés, pues hay que manifestarse en favor de esos supuestos presos políticos, que es como les llama ella, y también pide al Estado español que garantice los derechos humanos en nuestro país. Es que serían dos gobiernos en uno. Un gobierno, el del Partido Socialista, defendiendo la Constitución española, y otro gobierno, el de Unidas Podemos, defendiendo supuestos presos políticos y defendiendo también el que en España no se respetan los derechos humanos. ¿No parece, por tanto, que el señor Sánchez está diciendo que únicamente no dormiría tranquilo si 3 ministerios en concreto los tenía Podemos? Parece que estaba hablando que no veía viable gobernar con Podemos porque tenían visiones de España diferentes. Que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país. ¿Podemos volver a ver el corte que sacó el señor Blázquez en La Sexta Clave? Dije que no podría dormir si estos 3 importantes ministerios, fíjese, la política energética, hoy en plena guerra en Ucrania, la seguridad social, para reconstruir el Pacto de Toledo, o la Hacienda. Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la seguridad social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión. Lo que dijo es que nunca podría dormir tranquilo si les diera ministerios clave de Estado, y no se los dio. Me llama la atención porque juraría que el señor Blázquez o el redactor que tenga para esto, en el momento que fue a sacar la pieza, tendría que ver el segmento completo. Entonces vio la parte en la que decía lo de la señora Colau, lo de los comunes, y dijo, oye, esta parte quizá mejor no lo saco. No sé cómo llamaré a él ese tipo de prácticas de edición, sé cómo las llamo yo. Pero es que para que quedara claro, al día siguiente de la entrevista en El Hormiguero, hablan de ese tema en El Rojo Vivo. Y de nuevo dice el señor Ferreras, vamos a poner el fragmento de ese momento para ver lo que dijo el señor Sánchez el 19 de septiembre del año 2019. ¿Y ustedes qué creen que hizo? ¿Que sacó la parte completa o editó? Con Podemos ocupando ministerios de Estado. Lo escuchamos. 22. Hoy podría ser presidente del gobierno. Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la seguridad social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias. Y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Hay una mentira, yo he asistido a ella durante estos últimos 4 años atónito, que yo no podría dormir tranquilo si gobernaba con Podemos. Pero no es cierto, no dije eso. Sí. Pero estaría tranquilo si estuviesen en puestos de responsabilidad. En política energética, en seguridad social y en Hacienda. Ajá. Y luego efectivamente no lo han. Al espectador le quedaba una opción, que era irse a la página web de La Sexta, que subieron la entrevista completa, y ver el vídeo íntegro de aquella secuencia. Ah, no, que la han retirado. Ya es casualidad. Pero bueno, ese tipo de cosas hace que tengan sentido que existamos canales buitre como este. Es que serían dos gobiernos en uno. Un gobierno, el del Partido Socialista, defendiendo la Constitución española, y otro gobierno, el de Unidas Podemos, defendiendo supuestos presos políticos y defendiendo también el que en España no se respetan los derechos humanos.